La mujer más peligrosa del mundo no se definía por músculos enormes ni por fuerza física, sino por el poder que llegó a ejercer. Su nombre era Qin Shi, y bajo su mando había alrededor de 2000 barcos y decenas de miles de piratas. Pasó a la historia como la reina pirata del mar de la China Meridional. Bajo su control existía una gigantesca confederación de piratas. No era una sola banda, sino un sistema completamente estructurado, formado por varias flotas, toda una organización con sus propias leyes piratas. Su objetivo era muy pragmático: controlar las rutas marítimas, cobrar tarifas de paso y, en la práctica, gestionar los flujos comerciales de la región. Los historiadores estiman que esta fuerza incluía cientos de barcos y decenas de miles de personas. Una escala comparable a la de un pequeño estado flotando sobre el agua. Incluso cuando su esposo aún vivía, los piratas del sur de China ya se habían unido en una confederación de 6 flotas, diferenciadas por los colores de sus banderas. Tras su muerte, Qin Shi logró evitar que esta estructura se desintegrara. Su flota controlaba los pasos marítimos clave por donde circulaba el comercio de Guangdong. En la práctica, bloqueaba las principales autopistas del mar e imponía su propio sistema de peajes y reglas. Las normas estrictas sobre la distribución del botín, la prohibición de acciones no autorizadas y una disciplina severa fueron precisamente lo que hizo que la Confederación fuera estable y manejable, en lugar de un conjunto caótico de bandas independientes. Gracias a este nivel de organización, las autoridades no pudieron simplemente eliminar el problema por la fuerza durante mucho tiempo. Se trataba de una red móvil de barcos, bases y personas que cambiaba de ubicación con rapidez y seguía controlando las rutas. Sin embargo, las tensiones internas dentro de una fuerza que había crecido hasta alcanzar unas 17,000 personas terminaron provocando el colapso de la Alianza Pirata. Qin Shi decidió llegar a un acuerdo con las autoridades. Los piratas que se rendían de forma voluntaria podían dedicarse a profesiones pacíficas, y la propia Qin Shi incluso logró conservar parte de sus bienes y comenzar una nueva vida legal en tierra firme. Usaba maquillaje, zapatos enormes y una nariz roja brillante. Los fines de semana animaba a niños enfermos en hospitales como Pogo el payaso. Pero una vez que se quitaba el maquillaje, John Wayne Gacy se convertía en algo mucho más aterrador. Lo que lo hacía especialmente escalofriante no era solo lo que hacía, sino su aspecto normal mientras lo hacía. En la década de 1970, Gacy era una figura respetada en un suburbio de Chicago. Dirigía una exitosa empresa de construcción, organizaba fiestas vecinales e incluso se tomaba fotos con políticos locales. Pero bajo su sonrisa amigable se escondía un hombre con el que nadie quería encontrarse en un sótano oscuro. Los vecinos no tenían ni idea de que bajo su modesta casa yacía un secreto espantoso, un espacio angosto que apestaba. Cuando la policía finalmente registró la propiedad, descubrió una cámara oculta llena de los restos de docenas de personas desaparecidas. Gacy había atraído a muchos de ellos con ofertas de trabajo o promesas de dinero. Nunca volvieron a salir. No fueron solo los crímenes lo que conmocionó al mundo, sino también la forma en que mantenía las apariencias. Se mantuvo tranquilo durante las entrevistas, bromeó en el tribunal, incluso dibujó su propia imagen como Pogo desde la prisión. La gente lo comparó con algo salido de una novela de Stephen King, un Pennywise de la vida real con una doble vida retorcida. Después de su condena, Gacy siguió siendo una figura inquietante. Dio entrevistas extrañas, no mostró signos de arrepentimiento e incluso intentó vender sus obras de arte. Su caso se convirtió en uno de los más comentados en la historia de Estados Unidos, inspirando documentales, libros e incluso algunas películas de terror. Lo que hace a Gacy inolvidable no es solo la cantidad de vidas que terminó, sino la máscara que usó mientras lo hacía. Convirtió la idea de un payaso, un símbolo de alegría infantil, en algo que ahora causa pesadillas. Y a pesar de su ejecución hace años, el nombre de John Wayne Gacy todavía provoca escalofríos en cualquiera que lo escuche. Porque no solo parecía malvado, parecía normal. Empezó como un ladrón de poca monta, pero dentro de la prisión Charles Bronson se convirtió en algo completamente distinto. Un nombre que pone nerviosos a los guardias y calla a los reclusos. Si le preguntas a cualquiera en el sistema penitenciario del Reino Unido quién es el hombre más peligroso, la mayoría no dudará en mencionarlo. Bronson no siempre fue así. Nacido como Michael Peterson, no empezó con delitos violentos. Pero una vez que entró en el sistema en la década de 1970, cambió rápidamente. Peleas con oficiales, protestas en azoteas, tomas de rehenes, no una ni dos, sino más de una docena de veces. Convirtió cada prisión en su ámbito personal. En un incidente infame, tomó como rehenes a un ala entera por un desacuerdo sobre los materiales de arte de un preso. En otra ocasión, se desnudó y se untó con mantequilla antes de pelearse con varios guardias. Parece una escena de película, pero no era ficción. Bronson prosperó en el caos. Pasó más de 40 años en aislamiento, no por lo que hacía fuera de la prisión, sino por lo que hacía dentro. Las puertas de las celdas estaban reforzadas a su llegada.
Otros reclusos fueron trasladados. No se trataba solo de mantenerlo preso, sino de mantener a todos a salvo. Para algunos, se convirtió en una leyenda retorcida. Empezó a pintar, se cambió el nombre a Charles Bronson en honor al actor de Hollywood y se autodenominó una celebridad carcelaria. Había guardias que se negaban a trabajar en su bloque y reclusos que mantenían las distancias sin que nadie se lo dijera. Ese tipo de miedo no proviene de rumores, viene de la historia. En los últimos años ha afirmado estar más tranquilo, centrado en el arte, la meditación y la esperanza de libertad condicional. Pero incluso hoy su nombre se menciona con cautela. En las cárceles más duras del Reino Unido, Charles Bronson es más que un hombre, es una tormenta que nunca pasó del todo. Pedro López se forjó una reputación en Sudamérica y a la sombra de las cárceles, y aún hoy su nombre sigue estremeciendo a guardias y reclusos. Imaginen a alguien tan peligroso, tan impredecible, que incluso los hombres encerrados se preocupan por él. Lo llaman el monstruo de los Andes, y aunque el recuento oficial llega a cientos, los rumores en los pasillos de la prisión afirman que podrían ser incluso más. Mientras estuvo encerrado, se ganó una reputación que inquietó a todos. Sus compañeros de celda se negaban a compartir espacio. Los guardias revisaban nerviosos sus equipos antes de entrar en su pabellón, y nadie bromeaba cerca de su celda. Arrestado en 1980, López sorprendió a todos con su tranquila confesión, pero dentro de la cárcel esa calma se volvió alarmante. Se negaba a participar en las rutinas grupales, se quedaba mirando fijamente sin pestañear durante minutos, incomodando a los demás. Al ser llevado ante el tribunal parecía casi sereno, una calma gélida que parecía acrecentar el miedo que sentía. Las autoridades penitenciarias lo trasladaron discretamente de una instalación a otra, temiendo represalias de otros reclusos o su comportamiento impredecible. En un momento dado, desapareció por completo de los registros públicos. Las autoridades lo liberaron, considerado oficialmente rehabilitado, pero los rumores dicen que fue un error. En algún lugar, quizás bajo un nuevo nombre, aún camina por las calles. Su historia inspiró documentales y series policiales en Latinoamérica. Incluso los guardias de prisión más curtidos hablan de él en voz baja. No es solo lo que hizo, sino cómo se comportó después, como un fantasma viviente tras las rejas. ¿Y el hecho de que nadie sepa dónde está ahora? Eso es suficiente para provocar una oleada de paranoia en cualquier pabellón. Porque cuando has estado dentro con Pedro López, no se olvida. Ni su mirada fría, ni el silencio que lo siguió, ni los rumores de lo que podría hacer si alguna vez vuelve a escabullirse del sistema. Richard Kuklinski no parecía alguien a quien uno evitaría. Vestía limpio, hablaba con oraciones completas y tenía una presencia tranquila. Pero detrás de esa calma había algo aterrador. Dentro del sistema penitenciario, la gente no solo conocía su nombre, sino que mantenía las distancias. Lo llamaban el hombre de hielo, no por ningún apodo dramático que inventara, sino por cómo mantenía a las personas a las que se dirigía congeladas, ocultas, borradas. Antes de caer tras las rejas, Kuklinski se movía silenciosamente por las ciudades, integrándose. Era un hombre de familia en la superficie, pero cuando hablaba de lo que hacía, su voz no temblaba ni una vez. En prisión no eran las cosas que decía lo que inquietaban a la gente. Era la naturalidad con la que las decía. Describía las cosas con el mismo tono que otros usan cuando hablan del almuerzo. Algunos reclusos hablan con dureza. Kuklinski no tenía por qué hacerlo. Todos ya lo sabían. No era ruidoso, no causaba caos, no buscaba peleas. Pero los guardias no se relajaban a su alrededor. Algunos guardaban las llaves con más fuerza al pasar. Otros pidieron no trabajar en su bloqueo. No era porque actuara mal, era porque no lo necesitaba. Su reputación hablaba por sí sola. Kuklinski dijo una vez que no le quitaba el sueño nada de lo que había hecho. Y se notaba. Sus entrevistas se hicieron virales mucho antes de que existieran las redes sociales. La gente estaba fascinada por lo frío que era, por lo educado y aterrador que podía vivir en la misma frase. Pasó el resto de su vida encerrado, pero incluso desde dentro dejó una huella. Documentales, libros e incluso Hollywood no podían ignorarlo. Era el tipo de prisionero del que nadie quería estar cerca, no porque fuera ruidoso o salvaje, sino porque era callado, demasiado callado. En un lugar donde muchos hablan con dureza, Kuklinski no necesitaba alzar la voz. Todos simplemente retrocedían. Thomas Silverstein se hizo famoso dentro del sistema penitenciario mucho antes de salir de casa. Condenado a finales de la década de 1970, terminó en las cárceles más seguras de Estados Unidos. Pero no fueron los muros lo que lo hicieron famoso. Fue el miedo que inspiraba tras ellos. Silverstein fue condenado por matar a un compañero de prisión durante un motín, pero lo que sacudió al sistema no fue solo el asesinato, sino lo que vino después. Llevó a cabo más actos violentos dentro de la prisión, se convirtió en la peor pesadilla para el preso y el guardia. Las autoridades decían que un interrogatorio o una confrontación podían desencadenar
desencadenar otro incidente, por lo que la mayoría evitaba su bloque de celdas como si tuviera su propia gravedad. Pasó décadas en aislamiento total, sin compañeros de celda, sin áreas comunes, sin contacto significativo con los guardias. Su celda estaba reforzada, su alcance severamente restringido. La gente murmuraba que no necesitaba planes elaborados, solo el momento oportuno. Su solo nombre ponía nerviosos a los demás. Algunos guardias se negaban a realizar tareas que lo involucraran, temiendo que sucediera algo impredecible. Afirmaban que no era su actuación, sino el silencio lo que hacía a Silverstein amenazante. Incluso en aislamiento, relataba historias de violencia desapasionadas, casi clínicas. Cuando las películas o los libros mencionaban asesinos en serie o convictos aislados, Silverstein era un referente. Su voz, aunque rara vez se escuchaba en público, resonaba en la historia de la prisión. Al final, vivió y murió en una separación casi total. No porque lo pidiera, sino porque todos lo hacían. Su caso planteó preguntas sobre los límites del castigo y cómo la mera idea de un hombre puede transformar todo un sistema. Aileen Wuornos entró en prisión ya con mala fama, la inusual asesina en serie que confesó que volvería a matar. Pero no fueron solo sus crímenes los que causaron revuelo en la prisión, fue su presencia y la forma en que los guardias reaccionaron cuando se mencionó su nombre. A diferencia de muchas reclusas de alto perfil, no aulló ni montó en cólera. Su reputación provenía de la fuerza de sus palabras. Habló sin rodeos. No lo siento. Ese tipo de confesión inquietó a los funcionarios. Se preguntaban, ¿qué sucede cuando alguien que no teme a la muerte se cuela entre sus muros? Provocó tensiones inquietantes tanto entre reclusas como entre guardias. Algunos afirmaban que mantenía una mirada gélida. Otros dijeron haberla oído recitar frases como diálogos de una serie policíaca a altas horas de la noche. Hubo guardias que pidieron una reasignación en lugar de enfrentarse a la imprevisibilidad ocasional. No fueron arrebatos fuertes, sino momentos aislados de intensidad, de fría determinación. Aún así, ella aprovechó al máximo su tiempo. Estudió, investigó sobre derecho e incluso posó para entrevistas limitadas. Pero en el fondo había una constante. La mujer que había dicho que volvería a matar estaba entre rejas. Y eso nunca pasó desapercibido. Recibió cadena perpetua, pasó años en Miami-Dade y se convirtió en una figura de los documentales y la cultura pop. Quizás la reconozcan por la película Monster, protagonizada por Charlize Theron. Pero más allá del guión, la versión del mundo real fue aterradora en su convicción. Dentro de la prisión, algunos decían que nunca se integró. Fue un recordatorio de que los asesinos no siempre siguen un guión. Aileen Wuornos demostró que el miedo puede surgir de las palabras que alguien usa solo. En el mundo de las prisiones de alta seguridad hay una regla tácita: nadie se escapa dos veces. Joaquín "El Chapo" Guzmán la rompió, y cuando su nombre apareció en la lista de traslados, la tensión se apoderó de él. No era solo un preso, era un rompecabezas que nadie podía resolver por mucho tiempo. Fue capturado por primera vez a principios de los 90. La prisión se sentía segura. Cámaras, torres, aislamiento. Aún así, desapareció, supuestamente con ayuda y un carrito de lavandería. Años después, cuando lo atraparon de nuevo, reforzaron la seguridad. Una instalación de alto nivel, muros reforzados, vigilancia constante. No importó, volvió a desaparecer. Esta vez a través de un túnel excavado con precisión militar, que conducía desde el suelo de la ducha de su celda al mundo exterior. Dentro, los funcionarios empezaron a dudar incluso de las celdas más resistentes. Algunos guardias fueron transferidos, otros interrogados, otros reasignados discretamente. Nadie quería ser el siguiente en la guardia si una pared se agrietaba o el suelo cedía. Cuando finalmente fue extraditado, trasladado en avión y encerrado en una instalación estadounidense, la prisión cambió las rutinas. Los guardias rotaban, las cámaras monitoreaban las 24 horas, los 7 días de la semana, incluso su sueño era revisado cada 15 minutos. Los demás reclusos nunca interactuaron con él, lo mantenían alejado de cualquiera que pudiera pasar o recibir un mensaje. No porque causara caos, sino porque incluso el susurro de un mensaje podía desencadenar una cadena de eventos más allá de las rejas. El Chapo no necesitaba ser ruidoso, sus fugas eran las que hablaban. En un sistema construido para contener lo peor, su sola presencia reescribió los procedimientos de seguridad. La mayoría de los presos temen que los intentos de fuga les hagan ganar más tiempo. El Chapo demostró que algunos no temen a las paredes en absoluto. Medía 2 metros y pesaba 113 kilos. Pero Edmund Kemper no necesitaba el tamaño para intimidar, su inteligencia lo conseguía. La mayoría de los reclusos hablan demasiado. Kemper hablaba con cuidado y cuando lo hacía, todos lo escuchaban. Cometía sus crímenes en silencio, sin grandes persecuciones ni escenas ruidosas. Cuando todo terminó, cogió el teléfono con calma y se entregó. Esa calma nunca lo abandonó. Tras las rejas, los guardias notaron algo diferente. Cumplía las normas. Mantenía su espacio limpio. Y sin embargo, algo no encajaba. No intentaba evitar meterse en problemas. Simplemente observaba a los demás. Algunos lo llamaban el gigante amable. Otros evitaban hablar con él por completo.
No era solo su pasado, sino lo consciente que era. Recordaba rostros, patrones, comportamientos. Incluso en entrevistas en prisión, desglosaba la psicología como un profesor. Se hizo famoso por ayudar al FBI a perfilar a otros criminales violentos. Pero algunos guardias se preguntaban, ¿era eso útil o solo otra forma de adelantarse a todos? No necesitaba luchar para mantener su espacio. La gente no hacía fila para acercarse. Incluso décadas después permanece en una prisión médica de California, tranquilo, todavía imponente, todavía analizando, todavía vigilado más de cerca que la mayoría. Kemper no solo era temido por lo que hacía, sino porque nadie sabía nunca qué pensaba. Y en prisión, ese tipo de silencio es más inquietante que el ruido. Sonreía, coqueteaba y soltaba frases ingeniosas en televisión nacional. A finales de los 70, Rodney Alcalá apareció en The Dating Game y ganó. Los espectadores vieron a un hombre seguro de sí mismo, apuesto y con una actitud encantadora. Lo que no vieron fue la oscuridad que acechaba fuera de cámara. Detrás de esa sonrisa se escondía un peligroso manipulador. Incluso antes de su aparición en el concurso, Alcalá ya había estado en problemas más de una vez, pero de alguna manera seguía escabulléndose. Estudió Bellas Artes, se comportaba como un tipo normal y a menudo llevaba una cámara. Le gustaba decir que era fotógrafo, pero lo que había en esos rollos de película contaba una historia muy diferente. Cuando finalmente acabó en prisión, la atmósfera cambió. Incluso dentro, Alcalá destacaba, no solo por sus crímenes, sino por la calma con la que los afrontaba. No gritaba, no presumía. Actuaba como alguien que no pertenecía del todo a la cárcel hasta que se oían los detalles. Otros reclusos mantenían las distancias. Algunos lo describieron como intenso sin alzar la voz. Los guardias lo trataban como alguien que entendía más de lo que dejaba ver. Su inteligencia no estaba en duda, ni tampoco el miedo que creaba a su alrededor. La gente no discutía con Alcalá. Caminaban el largo camino alrededor de su celda. Su colección de fotos, descubierta después de su arresto, conmocionó a los investigadores. Miles de fotos, muchas aún sin identificar. Esa silenciosa obsesión por la imagen y el control nunca se detuvo, ni siquiera en prisión. Alcalá escribió informes legales, desafió al sistema y parecía disfrutar cada momento que permaneció bajo los focos. Su calma, su memoria aguda, su completa falta de emoción, todo lo hacía inquietante. No ruidoso, no agresivo, simplemente siempre calculador. Y en el sistema penitenciario, donde la reputación se extiende rápidamente, eso lo convirtió en uno de los hombres más temidos silenciosamente tras las rejas. Algunos presos fingen remordimiento. A Carl Panzram no le importó. Desde el momento en que entró al sistema, dejó una cosa clara. Odiaba todo y a todos, incluido él mismo. Y no le importaba quién lo supiera. Panzram no era conocido por su sutileza. Admitía todo sin pestañear. Los guardias no tenían que adivinar de qué era capaz. Se lo decía directamente a la cara. Y cuando lo encerraron, nadie cuestionó su decisión. De hecho, se preguntaban si las barras de acero serían suficientes. Dentro era un huracán. Se resistía a la autoridad a cada paso, saboteaba las puertas de las celdas y constantemente intentaba provocar conflictos. Pero lo que realmente aterrorizaba a quienes lo rodeaban no era la violencia, era la total falta de vacilación. No había precalentamiento, ninguna señal de advertencia, solo acción. Sus compañeros le daban espacio, no porque fuera el más grande, sino porque no andaba con juegos. A Panzram no le interesaban las alianzas, la protección ni mantener un perfil bajo, no temía al castigo y eso lo hacía impredecible. Una palabra equivocada podía convertirse en algo serio, y todos lo sabían. Fue transferido más de una vez porque ninguna instalación podía manejarlo por mucho tiempo. Él veía las prisiones no como sistemas para evitar, sino como jaulas para ser sacudidas. Cuando el confinamiento solitario se volvió rutina, él no se quejó, lo recibió con agrado. En un momento dado escribió una confesión completa, detallando cada acto violento, no para disculparse, solo para que la gente lo supiera. Sus últimas palabras antes de la ejecución fueron igual de desafiantes, sin signos de arrepentimiento o miedo. Se mantuvo coherente hasta el final. En el folclore carcelario, algunos nombres se susurran. Carl Panzram es uno de ellos. No porque gritara más fuerte, sino porque nadie podía saber qué haría a continuación. Y en un lugar donde el control lo es todo, eso es lo que lo hizo verdaderamente peligroso. Robert Maudsley no necesita alzar la voz. En el sistema penitenciario británico, su silencio dice suficiente. Los guardias no lo tratan como a un recluso normal, lo tratan como una advertencia. Incluso ahora, décadas después, está recluido en una celda hecha a medida, de vidrio y acero a prueba de balas. No para escapar, sino para mantener a todos los demás a salvo. No ganó notoriedad por lo que hizo en el exterior. Lo que lo hizo infame ocurrió tras puertas cerradas. Maudsley mató a otros reclusos. No por pánico, no por rabia. Con serena precisión. 2 veces. Tras el primer asesinato fue trasladado a un centro de alta seguridad. Pero incluso allí no fue suficiente. Consiguió sacar a 2 reclusos más en un solo día. La prisión entró en confinamiento.
Los procedimientos cambiaron. Desde entonces, Robert Maudsley fue considerado intocable. Desde entonces, ha pasado la mayor parte de su vida en aislamiento. La prensa ha descrito su celda personalizada en la prisión de Wakefield como una caja de cristal, que refleja el tipo de contención que uno esperaría de un villano de película. Come solo, duerme solo, no habla con nadie a menos que sea necesario. El diseño no es dramático, es práctico, es lo que el sistema decidió que era necesario. Entre el personal de la prisión, su nombre se maneja con cuidado. Los reclusos rara vez hablan de él. No hay pandilla, ni grupo, ni equipo. Solo un hombre que se movía tan silenciosamente, tan eficientemente, que el sistema no podía correr ningún riesgo. Se ha convertido en un mito dentro de los muros. Algunos lo comparan con Hannibal Lecter, pero sin el estilo. Solo los resultados. Frío, metódico, inmutable. Cuando alguien pregunta quién es el recluso más temido en Gran Bretaña, la respuesta suele ser inmediata. Robert Maudsley. Y lo ha sido durante décadas. Pocos criminales han conmocionado al mundo como Issei Sagawa. Su caso acaparó titulares no solo por lo que hizo, sino por lo que sucedió después. A diferencia de otros en esta lista, no pasó décadas tras las rejas. De hecho, salió libre, y eso es lo que lo hizo tan inquietante para quienes lo rodeaban. Sagawa fue arrestado en París a principios de los 80. Confesó todo. El crimen conmocionó a los investigadores, pero lo que vino después fue aún más inquietante. Tras ser declarado legalmente incapaz de ser juzgado en Francia, fue deportado a Japón. Pero las autoridades japonesas no pudieron retenerlo debido a complicaciones legales. Finalmente fue liberado. El público no lo podía creer. Un hombre que admitía abiertamente uno de los actos más horribles imaginables, ahora vivía en un suburbio de Tokio, dando entrevistas, escribiendo libros e incluso reseñando restaurantes. La gente lo evitaba en la calle. Los vecinos se mudaron. Y sin embargo, él seguía viviendo a plena vista. Aunque técnicamente era libre, Sagawa se convirtió en un fantasma de su propia historia. Estaba aislado no por rejas, sino por miedo. En lugares cotidianos, su presencia incomodaba a la gente. La calma en su voz, el detalle en su escritura, la forma en que describía todo sin emoción, todo ello aumentaba la incomodidad. No parecía arrepentirse de lo que hizo. Solo lamentaba que no le permitieran volver a hacerlo. Incluso en apariciones en los medios, los productores mantenían las distancias. Las entrevistas eran incómodas, los estudios llevaban seguridad. Nadie quería quedarse solo con él. No amenazaba, no se comportaba mal. Pero su sola presencia era suficiente. Falleció en 2022, solo, físicamente debilitado y en gran medida olvidado por los medios tradicionales. Pero entre los círculos de crímenes reales y entre quienes siguieron su caso de cerca, su historia sigue siendo uno de los ejemplos más inquietantes de alguien a quien el sistema simplemente no pudo contener. E incluso cuando no estaba entre rejas, la mayoría de la gente todavía lo trataba como si lo estuviera. Con razón. Richard Phillips pasó más tiempo en prisión que cualquier otra persona en la historia de Estados Unidos cuya inocencia haya sido demostrada, 45 años. Eso es más tiempo del que han existido los Beatles, y ni siquiera lo vio venir. En 1971, Detroit ya era una ciudad sumida en la tensión. Richard tenía solo 25 años y pintaba casas para sobrevivir. De repente la policía llamó a su puerta. Dijeron que lo acusaban de asesinato. Se quedó atónito. Ni siquiera conocía a la víctima. Pero un hombre llamado Fred Mitchell le dijo a la policía que Richard lo había ayudado a llevar a cabo un robo que terminó en muerte. Lo que el jurado no sabía era que Mitchell había llegado a un acuerdo para evitar la cadena perpetua. Entregó a Richard falsamente solo para salvarse. No había ADN ni huellas dactilares ni evidencia física que vinculara a Richard con el crimen. Todo lo que el caso tenía era la palabra de un hombre. Pero eso fue suficiente. Richard fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional y desapareció en el sistema penitenciario, así como así. Pasó décadas tras las rejas. Los años se convirtieron en décadas. No vio la caída del muro de Berlín. Se perdió el auge de Internet. Extrañó a su familia envejecer sin él. Pero lo que hace diferente a Richard es lo que hizo con todo ese tiempo. No se rindió. Pintó cientos de obras vívidas, llenas de esperanza, color y vida. Decía que pintar era lo que lo mantenía cuerdo. En 2014, un estudiante que trabajaba en la Clínica de la Inocencia de la Universidad de Michigan descubrió el detalle clave que lo cambió todo. Fred Mitchell había mentido. La verdad había quedado enterrada en archivos que nadie revisó. Otro hombre ya había confesado el asesinato y Richard ni siquiera había estado en la escena. En 2018, Richard finalmente salió libre. Tenía 73 años. Salió a un mundo lleno de teléfonos inteligentes, autos eléctricos y personas que jamás habían oído su nombre. Pero en lugar de amargura, trajo su arte. Sus pinturas ahora cuelgan en galerías, su historia se cuenta junto a cada lienzo. Incluso donó parte de las ganancias para ayudar a otras personas inocentes que aún siguen tras las rejas. Lo sorprendente es que nadie se disculpó jamás en nombre del sistema que le falló, y nunca dejó que eso lo definiera. Como dijo una vez, libertad es la palabra más hermosa del idioma inglés, y después de 45 años, finalmente pudo decirlo por sí mismo.
Andrew White tenía solo 26 años cuando su vida se detuvo en seco. En 1982 fue arrestado en Manchester por el asesinato de Lorna Bates, una joven encontrada en una zona boscosa cerca de su casa. No había pruebas contundentes, solo una persona que dijo haber visto a alguien similar cerca. Eso bastó para que la policía lo arrestara. Pasó horas siendo interrogado solo, privado de sueño y muriendo de hambre. Más tarde declaró que le prometieron que podría irse a casa si lo admitía. Bajo presión, se derrumbó. Esa supuesta confesión se convirtió en la piedra angular de un caso sin ADN, huellas dactilares ni testigos reales. El juicio fue rápido. 2 semanas después, el jurado escuchó su confesión y emitió un veredicto de culpabilidad. Las apelaciones fueron desestimadas. El sistema no vio motivos para cuestionar cómo se obtuvieron esas palabras. White fue condenado a cadena perpetua. Décadas transcurrieron en silencio. Andrew presentó apelaciones, escribió a grupos de derechos humanos e incluso llegó al Tribunal Europeo, todo ignorado. No fue hasta 2019, cuando Innocence UK se hizo cargo de su caso, que algo cambió. Escondida en un viejo archivo policial, encontraron una chaqueta de la escena del crimen que nunca había sido analizada. Un análisis de ADN moderno confirmó lo que Andrew siempre había dicho, que no estaba allí. Los rastros coincidían con los de otro hombre, Paul Henderson, que ya estaba en prisión por delitos similares. Henderson había vivido cerca de la escena y conocía detalles que nunca se hicieron públicos. En 2021, después de 38 años, Andrew salió libre. Tenía 65 años. Su madre había muerto el año anterior, sin saber nunca de su inocencia. No tenía hogar ni familia, solo libertad. Hoy vive en Manchester, aprendiendo a usar un teléfono inteligente, buscando palabras en Google y descubriendo cómo existir en un mundo que siguió adelante sin él. Es aterrador e inspirador, dijo, pero estoy vivo y ahora nadie puede arrebatármelo. En 1984, Darryl Hunt tenía apenas 19 años cuando su foto saltó a los titulares en Winston-Salem, Carolina del Norte. Un joven editor de un periódico había sido encontrado asesinado y la policía estaba bajo presión para resolver el caso. Hunt, un hombre negro, se convirtió rápidamente en el centro de atención a pesar de la ausencia de pruebas físicas y de un móvil. Fue condenado basándose en el testimonio de testigos dudosos y una confesión que nunca llegó a ser grabada. Durante años, Darryl estuvo en prisión por algo que no hizo, mientras que el verdadero agresor seguía en libertad. Incluso cuando las primeras pruebas de ADN lo descartaron, la fiscalía insistió en que no probaba nada. No fue hasta el año 204, casi 2 décadas después, que una prueba de ADN más avanzada identificó al verdadero atacante. Un hombre llamado Willard Brown, quien finalmente confesó. Darryl fue liberado al año siguiente. Al salir de prisión, no gritó ni se enfureció. Se convirtió en una voz. Recorrió el país hablando de justicia, perdón y sistemas fallidos. No se puede conseguir justicia, dijo una vez, si se es invisible. Darryl Hunt no solo recuperó su libertad, sino que dio a otros una razón para creer que ellos también podrían lograrla. Así que Thomas Raynard James no encajaba en el perfil. En 1990 fue arrestado en Miami por un asesinato ocurrido durante un robo a una casa. El único problema, el verdadero sospechoso tenía exactamente el mismo nombre y sinceramente a nadie en el sistema parecía importarle lo suficiente como para comprobarlo. No había ninguna prueba forense que vinculara a Thomas con el crimen. Pero bueno, una rueda de reconocimiento terminó confundiendo a los testigos y lo eligieron solo porque compartía el nombre del hombre que buscaban. Incluso cuando Thomas insistió en que nunca había puesto un pie en ese complejo de apartamentos, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Durante años presentó una apelación tras otra, pero no fue hasta 2021 que una periodista de Florida se topó con su caso y comenzó a indagar. Lo que encontró fueron solo documentos descabellados que demostraban que la policía había sido advertida desde el principio de que se habían equivocado de hombre. En abril de 2022, tras 32 años de prisión, Thomas fue finalmente exonerado. En las entrevistas nunca arremetió. Sabía que era inocente, dijo. Simplemente no sabía si acaso a alguien más le importaría alguna vez. Fue un error administrativo, un error de nombre, el tipo de cosa que debería haberse solucionado en minutos. En cambio, me robó una vida. Anthony Ray Hinton trabajaba en un almacén en Alabama cuando fue arrestado en 1985. La policía afirmó que había cometido 2 asesinatos durante robos separados. ¿Su prueba? Un revólver encontrado en casa de su madre, sin importar que no se hubiera disparado en años. Todo el caso del estado se basó completamente en estos supuestos expertos en balística. Afirmaron que las balas de la escena del crimen coincidían con la vieja pistola. Anthony, quien nunca había sido arrestado, fue declarado culpable y condenado a muerte.
Durante 30 años estuvo en el corredor de la muerte, solo en una celda de 1,5 metros por 2 metros. Durante los primeros 15 años nadie lo escuchó, pero cuando la Iniciativa de Justicia Igualitaria se hizo cargo de su caso, trajeron a los mejores expertos forenses, quienes coincidieron en que las balas no podían haber salido de esa pistola, ni de cerca. En 2015, la Corte Suprema finalmente ordenó su liberación. Salió sonriendo con los brazos abiertos y dijo: "El sol sí brilla". Más tarde escribió un libro con ese nombre. Y ese libro, una historia de supervivencia, humor y esperanza, se ha convertido en lectura obligatoria en las escuelas de todo el país. El caso de Anthony muestra cómo una opinión errónea, una prueba negligente, pueden casi matar a un hombre inocente. Y aún así, perdonó. El odio, dice, no te saca de la cárcel. El amor sí. Carlos de Luna tenía apenas 20 años cuando fue arrestado en Corpus Christi, Texas, por el asesinato de un empleado de gasolinera en 1983. Declaró ser inocente. Afirmó que el verdadero asesino era otro hombre, Carlos Hernández, quien no solo tenía antecedentes de delitos violentos, sino que incluso se jactaba de haber salido impune de este mismo asesinato. Pero la policía no se molestó en buscar a Hernández. Tenían a de Luna y eso era suficiente. El caso en su contra era, sinceramente, muy endeble. No había sangre, no había huellas dactilares, no había arma homicida. La única prueba era la identificación dudosa de un testigo ocular hecha a ciegas. Sin embargo, de Luna fue condenado a muerte en menos de un año. Fue ejecutado en 1989, insistiendo aún en que se habían equivocado de hombre. No fue hasta décadas después que periodistas de la Universidad de Columbia investigaron el caso con más detenimiento y descubrieron montones de pistas perdidas, incluyendo pruebas de que Hernández había confesado a varias personas y tenía un largo historial de antecedentes penales que por alguna razón nunca llegó a los tribunales. La investigación se convirtió en tema de libros, documentales y titulares. Ahora se considera uno de los ejemplos más claros de una ejecución injusta en la historia de Estados Unidos. De Luna no vivió para ver la verdad salir a la luz, pero su caso contribuyó a alimentar una ola de dudas sobre la pena capital que sigue creciendo hoy en día. Ronnie Long pasó más tiempo tras las rejas que algunas personas en la Tierra antes de jubilarse. En 1976 fue condenado por un delito que no cometió en Concord, Carolina del Norte, y permaneció en prisión durante 44 años. No había ninguna prueba física que lo vinculara con el crimen. De hecho, gran parte de las pruebas recogidas, huellas dactilares, muestras de cabello e incluso semen, apuntaban en contra de él, pero ninguna llegó a la defensa. ¿El jurado nunca supo nada de eso? Ronnie era negro, el jurado estaba compuesto exclusivamente por blancos y la policía estaba bajo presión. Esa combinación condujo a una de las injusticias más prolongadas en la historia legal moderna de Estados Unidos. Década tras década, Ronnie presentó apelaciones. Nunca confesó, nunca dejó de luchar, incluso cuando las juntas de libertad condicional le dijeron que mostrara arrepentimiento para tener una oportunidad de libertad, pero no se disculpaba por algo que no había hecho. Luego, en 2020, un tribunal federal finalmente admitió que se habían ocultado pruebas que deberían haber sido obvias, que su juicio fue injusto y que se había denegado justicia. Ronnie fue liberado después de 16,000 días en prisión. Cuando salió, tenía casi 65 años y el mundo era un lugar diferente. Se casó con su pareja de toda la vida, quien lo había apoyado durante años. Sonrió, rió y salió a caminar sin barreras por primera vez en 4 décadas. Cuando se le preguntó cómo se sentía la libertad, hizo una pausa y dijo: "Se siente como ser visto". En 1989, 5 adolescentes de Harlem, Corey Wise, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Antron McCray, fueron arrestados por una agresión que conmocionó a la ciudad de Nueva York. Un corredor fue encontrado inconsciente en Central Park y en cuestión de horas, la policía atribuyó el hecho al grupo de adolescentes negros y latinos más cercano de la zona. Lo que siguió se considera ahora una de las condenas injustas más infames de la historia moderna. Los 5 chicos tenían entre 14 y 16 años. Fueron interrogados solos durante horas, sin abogados ni padres. Tenían miedo, no entendían el sistema. Y bajo esa presión, cedieron. Se grabaron confesiones forzadas, llenas de contradicciones y datos faltantes, pero eso no importó. Los fiscales los aceptaron de todos modos. No había pruebas físicas que vincularan a los chicos con el crimen. Sus historias no coincidían, el ADN de la escena no pertenecía a ninguno de ellos, pero la ciudad necesitaba a alguien a quien culpar. Los medios los llamaron una manada de lobos. Los titulares los pintaron como monstruos. Y los jurados creyeron la narrativa. Los 5 fueron condenados. Cumplieron entre 6 y 13 años antes de que finalmente se supiera la verdad. En 2002, un hombre llamado Matías Reyes, que ya cumplía cadena perpetua, confesó el ataque.
Su ADN coincidía a la perfección y su historia encajaba con cada detalle que los chicos jamás habrían conocido. Las condenas fueron anuladas. La ciudad pagó una indemnización de $41 millones. La historia se convirtió en un documental, luego en la serie de Netflix Así nos ven, y para muchos fue la primera vez que comprendieron lo fácil que puede ser aplastada la inocencia por el miedo, la presión y un sistema apresurado por castigar. Hoy, los 5 hombres hablan públicamente, escriben libros y abogan por una reforma judicial. Lo que les sucedió no fue solo un fracaso, sino que puso de relieve lo rápido que pueden salir mal las cosas cuando el poder, los prejuicios y el pánico se combinan. Dewey Bozella pasó 26 años encarcelado por un asesinato que no cometió y, al salir, lo primero que hizo fue ganar un combate de boxeo, a los 52 años. En 1983, Bozella fue arrestado por el asesinato de una anciana en Poughkeepsie, Nueva York. El caso permaneció sin resolver durante años hasta que la policía detuvo a Bozella, un lugareño con algunos problemas de menores, pero sin antecedentes de violencia. ¿Pruebas? Ninguna. Solo 2 informantes de la cárcel que afirmaron que Bozella había confesado. Esos mismos hombres admitieron posteriormente haber mentido para obtener sentencias más leves. Aunque las huellas dactilares en la escena del crimen no coincidían con las de Bozella y aunque se ocultaron documentos clave que podrían haberlo exonerado, el jurado lo condenó y fue condenado. En prisión, Dewey no se rindió. Obtuvo un título universitario, fue mentor de reclusos más jóvenes y entrenó boxeo, un deporte que amaba desde la infancia. ¿Su sueño? Una pelea profesional real. Se negaba constantemente a la libertad condicional porque ésta le exigía admitir su culpabilidad. Prefiero morir en prisión, decía, que decir que soy culpable de algo que no hice. Finalmente, en 2009, el Proyecto Inocencia descubrió las pruebas ocultas, incluyendo declaraciones de testigos e informes oficiales, que demostraban que probablemente había otra persona responsable. Dewey fue exonerado y puesto en libertad. 2 años después, frente a miles de personas, subió al cuadrilátero para su primer y único combate de boxeo profesional. Ganó por decisión unánime. La historia de Dewey no se trata solo de injusticia, se trata de agallas, disciplina y de negarse a dejar que el mundo te defina. Al salir del cuadrilátero, levantó los guantes y dijo: "Esta es la mejor noche de mi vida", y se podía sentir que no se trataba solo de boxeo, se trataba de que finalmente lo vieran por quien realmente era. Ricky Jackson tenía solo 18 años cuando le robaron la vida. En 1975, un empresario fue asesinado a plena luz del día en Cleveland, Ohio. La policía buscó respuestas desesperadamente y atrapó a Ricky junto con sus 2 amigos, Wiley y Kwame Ayamu. Todos eran adolescentes negros. Ninguno tuvo nada que ver con el crimen. El caso contra Ricky se basaba completamente en una sola cosa: el testimonio de un repartidor de periódicos de 12 años. Ese chico dijo haber visto a Ricky cometer el asesinato. Lo que nadie preguntó ni se preocupó por averiguar fue que el chico estaba a media cuadra de distancia, observando desde detrás del parabrisas de un autobús bajo la lluvia. No había huellas dactilares, ni armas, ni pruebas físicas. Solo las palabras de un chico asustado bajo la presión de los detectives. Ricky fue condenado a muerte. Pasó años en el corredor de la muerte hasta que Ohio puso fin a la práctica para casos como el suyo y su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Pero las paredes no se movieron. Permaneció en prisión durante casi 4 décadas. Entonces, en 2011 sucedió lo increíble. El mismo hombre, ahora de unos 40 años, se presentó y admitió haber mentido. Dijo que la policía había amenazado con arrestar a sus padres si no nombraba a alguien. Dijo que había cargado con la culpa durante décadas. Esa confesión abrió el caso. Para 2014, Ricky fue exonerado. Después de 39 años en prisión, salió a un mundo que apenas parecía el mismo. Celulares, internet, todo digital, todo era nuevo. Pero su actitud, inquebrantable. No odio al chico, dijo. Era solo un chico, pero los adultos sabían más. Ricky ahora da charlas en escuelas y eventos de justicia. Su calma, su claridad y su negativa a dejar que la ira moldeara su futuro hacen que su historia sea inolvidable. De todas las condenas erróneas en la historia de Estados Unidos, la suya sigue siendo una de las más largas. Y uno de los recordatorios más claros de lo frágil que puede ser la verdad, especialmente cuando los adultos dejan que la presión hable más fuerte que los hechos. En la mañana de su primer día de último año de secundaria, Marty Tankleff, de 17 años, encontró a su madre muerta y a su padre apenas con vida en su casa de Long Island. Hizo lo que cualquiera haría. Llamó al 911, intentó ayudar, esperó respuestas. Pero en cuestión de horas, la policía decidió que Marty lo había hecho. Le dijeron que la muerte de su padre era una mentira y presionaron hasta que el adolescente empezó a dudar de sí mismo. Dijeron que tal vez se había desmayado, tal vez no recordaba haberlo hecho. Bajo presión, Marty dijo cosas que sonaban a confesiones, pero no lo eran. Aún así, fue suficiente. Fue acusado de doble asesinato. En el juicio, la fiscalía lo pintó como un niño rico y malcriado que perdió los estribos. Ignoraron a otros sospechosos, incluyendo a un socio del padre de Marty que le debía mucho dinero. El jurado lo declaró culpable. Marty fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua. Pero Marty se negó a desaparecer. Desde la cárcel investigó leyes, escribió cartas y encontró aliados.
Con el tiempo, investigadores privados desenterraron evidencias explosivas, testigos que afirmaban que otros hombres confesaron, detalles que apuntaban directamente a ese socio comercial y pruebas de que la supuesta confesión de Marty había sido manipulada. En 2007 su condena fue revocada. 17 años después de su arresto, salió libre. Más tarde, los fiscales admitieron que el caso había sido defectuoso desde el primer día. Marty no solo salió de la cárcel, sino que se convirtió en defensor legal. Fue a la Facultad de Derecho, se graduó y ahora lucha por personas en la misma situación que él. Su caso ha sido estudiado en universidades e incluso se ha mencionado en dramas legales. Porque es más que un simple error judicial, es la historia de un chico que fue castigado por confiar en la policía. Kevin Strickland ni siquiera había estado en la escena del crimen, pero en 1979 eso no importó. Fue declarado culpable de un triple asesinato en Kansas City, Missouri, basándose casi exclusivamente en la palabra de una testigo. Esa testigo se retractó posteriormente, alegando haber sido presionada por la policía, pero el daño ya estaba hecho. Kevin fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 50 años. Siempre decía que estaba en casa viendo la televisión cuando ocurrieron los asesinatos. Ninguna prueba física lo relacionó con el crimen. Las huellas dactilares, el arma, todo apuntaba a otra parte. Aún así, permaneció en prisión año tras año, ignorado por un sistema reticente a admitir un error. Los propios fiscales del estado finalmente se presentaron, declarando que Kevin era inocente. Los investigadores originales, incluso el juez que lo sentenció, estuvieron de acuerdo posteriormente. Pero el fiscal general de Missouri continuó luchando contra su liberación, argumentando que las nuevas pruebas no eran suficientes. Se necesitó la atención pública, la cobertura mediática nacional, millones de firmas de peticiones y el impulso del proyecto Inocencia del Medio Oeste para finalmente inclinar la balanza. En 2021, un juez dictaminó que Kevin había sido condenado injustamente. Fue liberado después de 43 años tras las rejas. Kevin tenía 62 años cuando salió libre. Nunca había tenido un teléfono celular. Nunca había visto internet. No recibió una compensación inmediata del Estado, pero su actitud tranquila y su fuerza silenciosa llegaron a los titulares. Me robaron la vida, dijo, pero no voy a dejar que me quiten el alma. Su caso expuso cuánto tiempo puede permanecer enterrada la verdad y cuán lenta puede ser la justicia, incluso cuando los hechos son clarísimos. La historia de Craig Coley comenzó el Día de los Veteranos, allá por 1978, cuando la policía de Simi Valley, California, respondió a un crimen bastante espantoso. Una joven y su hijo de 11 años fueron encontrados muertos en su apartamento. Craig, el exnovio de la mujer, fue rápidamente señalado como sospechoso y, bueno, todo se complicó a partir de ahí. No había ninguna prueba física que lo vinculara con la escena. De hecho, los vecinos le dieron una coartada, pero los detectives estaban convencidos de que tenían al hombre. Ignoraron pistas, desestimaron a testigos e incluso destruyeron pruebas clave antes de que pudieran ser analizadas. Craig fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pasó casi 4 décadas encerrado, manteniendo su inocencia todo el tiempo. Su caso podría haber quedado enterrado de no ser por un jefe de policía decidido que decidió reabrirlo en 2015. Los resultados fueron realmente impactantes. Nuevas pruebas de ADN encontraron material biológico de otra persona en las sábanas. Una nueva evaluación de la escena demostró que Craig era simplemente imposible de haber cometido lo que se le acusaba. Los testigos que habían sido desestimados finalmente fueron escuchados, y todo apuntaba a un sospechoso diferente, desconocido. En 2017, el gobernador de California emitió un indulto total. Craig salió libre tras 39 años tras las rejas, mayor, más tranquilo, pero aún en pie. Posteriormente recibió $21 millones en compensación, uno de los acuerdos más cuantiosos de su tipo. Lo que hace que el caso de Craig sea especialmente inquietante es la facilidad con la que podría haberse evitado. La verdadera evidencia estuvo ahí desde el principio. Alguien solo tenía que preocuparse lo suficiente como para examinarla. Paul Blackburn tenía solo 15 años cuando fue detenido en una comisaría de Manchester, Inglaterra, acusado de intentar matar a un chico menor. Asustado y solo, fue interrogado durante horas sin la presencia de un abogado ni de sus padres. Finalmente, la policía afirmó que confesó, pero no hubo grabación, solo notas mecanografiadas escritas por agentes que querían cerrar el caso rápidamente. La víctima, que sobrevivió al ataque, ya había declarado a la policía que Paul no coincidía con la voz ni la apariencia del atacante. Aún así, la supuesta confesión lo superó todo. Paul fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. En prisión se volvió invisible. Llegó a la edad adulta tras las rejas. Se perdió sus 20s. Y a pesar de todo, insistió en que no lo había hecho. Sus súplicas fueron ignoradas durante décadas, hasta que una nueva revisión legal finalmente examinó a fondo cómo se obtuvo la confesión. Los hallazgos fueron brutales. Se habían violado los derechos de Paul, los interrogatorios policiales fueron manipuladores y las supuestas pruebas eran defectuosas. En 205 su condena fue anulada. Paul salió libre después de 25 años, habiendo entrado como un niño y salido como un hombre que apenas conocía el mundo exterior. Desde entonces ha reconstruido una vida tranquila, principalmente fuera del ojo público, pero su historia sigue siendo un ejemplo escalofriante de lo rápido que un sistema puede volverse en contra de un adolescente, especialmente cuando nadie lo ve.
Joe R.D. tenía 23 años cuando fue ejecutado en Colorado en 1939. Tenía un coeficiente intelectual de 46, le encantaban los trenes de juguete y no entendía bien qué significaba el corredor de la muerte. Sonreía todo el tiempo, incluso el día que lo llevaron a la cámara de gas. Joe había sido acusado de un crimen terrible, uno que no pudo haber cometido. Ni siquiera estaba en la ciudad cuando ocurrió, pero su discapacidad lo convirtió en un blanco fácil. Fue interrogado durante horas hasta que dijo lo que la policía quería oír. Sin pruebas, sin una defensa real. Solo un juicio rápido y un veredicto de culpabilidad. Incluso el director de la prisión suplicó clemencia, diciendo que Joe era el hombre más feliz que he conocido. Pero nadie lo escuchó. En 2011, más de 70 años después, el gobernador de Colorado lo indultó póstumamente. Demasiado tarde para salvarlo, pero no demasiado tarde para decir que el sistema se equivocó. La historia de Joe es corta, triste e inolvidable. Él no entendía por qué estaba en prisión, pero el mundo ahora entiende por qué nunca debería haber estado allí. ¿Qué te imaginas cuando oyes que alguien levanta un coche? ¿Un equipo de culturistas? ¿Quizás un momento de superhéroe en una película? Olvídate de eso porque un hombre realmente equilibró un coche entero sobre su cabeza. Se llama John Evans y lo que hizo desafía todas las expectativas sobre fuerza, equilibrio y, sinceramente, cráneos humanos. Evans, un obrero de la construcción jubilado del Reino Unido, se hizo famoso por batir récords al equilibrar objetos enormes sobre su cabeza. Pero nada se compara con lo que logró en 1999, cuando sostuvo un Mini Cooper especialmente modificado, pero que aún pesaba más de 160 kilogramos durante 33 segundos completos sobre una pequeña almohadilla cuadrada colocada sobre su cabeza descubierta. Sin trucos, sin cables, solo sus piernas, su cuello y una cabeza de acero. Lo que hace que este disco sea aún más alucinante es la forma del cuerpo humano. Equilibrar algo incluso con la mitad de ese peso en tu espalda sería una locura, pero tu cabeza es pequeña, es redonda, se mueve y aún así, Evans de alguna manera mantuvo ese auto estable como si fuera una pila de libros. No solo eso, tenía 50 y tantos cuando lo hizo. A la mayoría de nosotros nos preocupa un dolor de cuello después de una siesta. Evans llevó eso a un universo diferente. Hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de repetir ese truco. Incluso los hombres fuertes profesionales lo evitan. ¿Por qué? Porque no se trata solo de músculo, se trata de precisión, equilibrio y un umbral de dolor que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender. ¿Levantar pesas? Común. ¿Tirar de camiones? Impresionante. Pero poner un auto sobre tu cabeza y pararte erguido como si no fuera gran cosa, eso es una locura de récord. Es el tipo de hazaña que te hace cuestionar los límites del cuerpo humano. John Evans no solo rompió las reglas, sino que las impuso con un cabezazo que las llevó directamente a los libros de récords. Este récord no solo atrae la atención, literalmente eleva a la persona por los aires. Leila Nunn, una artista de circo profesional de Estados Unidos, desafió la gravedad y los consejos de todos los estilistas al establecer el récord del mayor tiempo suspendido del cabello. Durante más de 25 minutos se elevó del suelo girando lentamente bajo las luces, sostenida únicamente por una coleta bien apretada. No se trata de un truco de magia ni de un arnés especial oculto en su disfraz. Todo su peso corporal se apoyaba únicamente en su cuero cabelludo. No se trata solo de resistencia física, sino de una disciplina férrea y una calma peculiar. La presión, la incomodidad, la tensión en cada folículo, la mayoría de la gente no aguantaría ni unos segundos. Lo más fascinante, mantuvo la compostura durante toda la actuación, convirtiendo una acrobacia casi medieval en algo hermoso. La suspensión del cabello ha formado parte de la cultura circense durante siglos, pero Nunn la llevó al siguiente nivel, batiendo el récord anterior por casi 2 minutos. Ese tipo de resiliencia rara vez se ve fuera de los atletas de élite o los monjes antiguos. Y no perdió el cabello después. De hecho, salió del escenario sonriendo. No se puede entrenar para esto en un gimnasio. Se entrena en los nervios, la columna vertebral y probablemente el alma. Algunos récords se basan en traspasar límites y otros en no cortarse nunca, literalmente. Leigh Redmond, una mujer de Utah, ostenta el récord mundial de las uñas más largas jamás cultivadas en una sola mano. Miden más de 8,5 metros. Eso equivale aproximadamente al largo de una autocaravana pequeña, colgando de sus dedos. Empezó a dejárselas crecer a finales de los 70 y las mantuvo intactas durante décadas, dándoles forma y puliéndolas a diario. Se curvaban como espirales, formando una maraña de queratina que convertía la vida cotidiana en un enorme reto. Abrir puertas, atarse los cordones, conducir, todo requería métodos personalizados y mucha paciencia. Pero lo más increíble es que no se las dejó crecer para llamar la atención ni para la fama. Fue una disciplina personal, una decisión. Las trató como una escultura viviente. Con los años, sus uñas se convirtieron en parte de su identidad, atrayendo titulares, entrevistas e incontables preguntas sobre cómo gestiona su día a día. Aunque a algunos les parezca extraño, también es curiosamente impresionante. No es fuerza ni velocidad, sino compromiso durante décadas, sin atajos. Nadie se ha acercado a igualarlo desde entonces.
Suena tonto hasta que lo pruebas. Manoj Kumar Maharana, de la India, ostenta uno de los récords más extraños e inolvidables de la historia: meterse 459 pajitas en la boca, a la vez, sin gomas elásticas ni cinta adhesiva, simplemente con dedicación, estirando las mejillas. No se trata solo de meter pajitas al azar. Cada una tenía que permanecer dentro durante un tiempo determinado sin caerse. Requería una colocación cuidadosa, un control de la respiración increíble y una flexibilidad mandibular que pondría celoso a un personaje de dibujos animados. Para prepararse, Maharana practicó durante meses, expandiendo los músculos de su mandíbula lenta y cuidadosamente. Incluso entrenó sus músculos faciales para mantenerlos contraídos mientras sostenía una cantidad ridícula de peso. Es en parte ciencia, en parte espectáculo y pura locura. ¿Por qué alguien haría esto? Porque es inolvidable. Extraño, sí, pero increíblemente difícil de superar. Parece gracioso a simple vista, pero en el fondo hay una resistencia y un control increíbles. Nadie lo ha superado todavía, y solo pensar en lo incómodo que debió ser es suficiente para que te duelan las mejillas. Algunas personas tienen suerte, otras tienen suerte y mala suerte a la vez. Roy Sullivan, guardabosques de Estados Unidos, fue alcanzado por un rayo 7 veces en su vida y sobrevivió a todas y cada una de ellas. Sí, 7. Y cada una quedó documentada. No era un cazador de tormentas. No se metía en tormentas eléctricas por diversión. Simplemente estaba en el lugar equivocado, una y otra vez, durante décadas. Una vez mientras pescaba, otra vez mientras conducía. Un rayo incluso le voló un zapato. Su sombrero quedó destrozado. Se quemó las cejas. Y aún así, sobrevivió a todos. Estadísticamente esto debería ser imposible. Los expertos calcularon que la probabilidad de que le ocurriera a una persona era de una entre varios miles de millones. Sus compañeros de trabajo empezaron a llamarlo el pararrayos humano, pero Roy no lo tomó como una maldición, lo trató como parte de su trabajo, e incluso se reía de ello en entrevistas posteriores. Nadie ha igualado este récord y sinceramente nadie quiere hacerlo. Es el tipo de récord que se gana el respeto de meteorólogos, expertos en supervivencia y cualquiera que se haya agachado bajo un árbol durante una tormenta. Roy Sullivan no solo superó las probabilidades, sino que las electrizó. Una noche en Atlantic City, la suerte le sonrió de oreja a oreja a Patricia de Mauro y simplemente se negó a detenerse. Se acercó a la mesa de dados, cogió los dados y los lanzó 154 veces seguidas sin perder, sin errores, sin ojos de serpiente, sin 7 fuera. Simplemente un impulso puro y alucinante. Para cualquiera que haya jugado a los dados, esto suena imposible. Una mano caliente típica puede durar una docena de tiradas, quizás 20, pero la racha de Mauro duró más de 4 horas, convirtiéndola en la racha de tiradas de dados más larga documentada en un casino en vivo. La multitud a su alrededor se volvió masiva, el ambiente electrizante, y los crupieres tuvieron que rotarse mientras ella seguía tirando. Los estadísticos calcularon que la probabilidad de esta racha era superior a una entre 5,6 mil millones. Eso es más raro que ganar algunas loterías. Y sin embargo, lo logró. Sin trucos. Sin experiencia previa como jugadora profesional. Solo concentración, ritmo y una increíble racha de suerte. ¿Qué lo hace aún más loco? Solo tiró los dados. Ni siquiera apostó en la mayoría de las tiradas. De Mauro se llevó un recuerdo en lugar de una fortuna. Y nadie, ni siquiera los jugadores más experimentados, ha superado ese récord desde entonces. Cuando la mayoría de la gente rompe un récord mundial, enmarca el certificado y lo considera un logro de toda la vida. Ashrita Furman tenía otros planes. Ha roto más de 600 récords en total y actualmente ostenta más de 130 activos. Desde cortar manzanas en rodajas en pleno salto con un pogo stick hasta caminar el 1,5 kilómetros más rápido con una botella en equilibrio sobre la cabeza, Furman convierte casi cualquier cosa en un desafío. No es un atleta profesional, no es un mago, simplemente entrena como un hombre con una misión, porque lo es. ¿Su objetivo? Demostrar que cualquier persona normal puede lograr algo asombroso con suficiente concentración y práctica. Sus récords abarcan categorías que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría en intentar. El ciclismo submarino más largo, la mayor cantidad de uvas atrapadas en la boca, el 1,5 kilómetros más rápido haciendo malabares. Es como ver a un personaje de dibujos animados convertir la realidad en un juego, y mientras que otros pueden arrebatarle ocasionalmente uno de sus títulos, él simplemente encuentra un nuevo objetivo y rompe otro. A estas alturas, es justo decir que Furman no solo ostenta la mayor cantidad de récords, prácticamente inventó la idea de vivir para los récords mundiales. Cuando el director da la voz de alarma y el cielo arde, probablemente estés viendo Misión Imposible. Durante la filmación de la última entrega, Tom Cruise llevó las cosas a un nuevo extremo. Saltó 16 veces desde un avión con su paracaídas en llamas. No se trataba de simples efectos digitales. El fuego era real, controlado mediante gel especial y equipos de seguridad. Pero el riesgo, aún así, enorme. Cruise entrenó durante meses para soportar el calor, el peso y la resistencia del viento, y realizó cada salto él mismo. Cada vez saltó desde un avión de estilo militar, cayó en caída libre, desplegó el paracaídas y flotó hacia abajo entre llamas reales. 16 veces, sin doble de riesgo.
Ese es ahora el récord oficial de saltos en paracaídas con más fuego realizado por una sola persona y, como era de esperar, nadie más se apresura a batirlo. Es el tipo de acrobacia que no solo rompe récords, sino que los graba en la historia del cine. Entre el fuego, la altitud y el gran peligro, esta hazaña parece más un nivel de videojuego que la vida real. Pero sucedió, y está oficialmente registrado. La mayoría de la gente puede contener la respiración durante 1 o 2 minutos. Con entrenamiento quizá 4 o 5. Pero Budimir Šobat, un apneísta croata, hizo algo que parece ciencia ficción. Permaneció bajo el agua 24 minutos y 37 segundos sin salir a la superficie. Antes de intentarlo, Šobat usó oxígeno puro para saturar sus pulmones y torrente sanguíneo, una técnica legal para batir récords de apnea estática. Luego se metió en el agua, redujo su ritmo cardíaco al mínimo y permaneció inmóvil. Sin pánico, sin pestañear. Solo calma, concentración profunda. Es una hazaña que exige no solo capacidad pulmonar, sino un control absoluto sobre el cuerpo y la mente. El cerebro empieza a dar señales de alarma tras solo unos minutos sin aire fresco. Šobat tuvo que acallar ese instinto, mantener los músculos inmóviles y una quietud casi meditativa. Y sí, estuvo bajo la supervisión médica todo el tiempo. Pero el récord fue real, confirmado y asombroso. Nadie ha ido más allá desde entonces. No se trata solo de respirar, se trata de llevar el cuerpo al límite de lo humanamente posible y luego ir un paso más allá. Construir una torre con fichas de dominó ya es difícil. Un golpe, un estornudo, un movimiento en falso y todo se derrumba. Ahora intenta apilarlas a 10 metros de altura. Eso es exactamente lo que un equipo liderado por Lily Hebesh, una de las artistas de dominó más famosas de Internet, logró en un intento de récord asombroso. La estructura se construyó dentro del Museo Nacional de la Construcción y requirió días de trabajo constante y estresante. La torre superó la altura de la mayoría de los tejados, alcanzando los 10,1 metros, convirtiéndose en la torre de dominó más alta jamás construida. Y luego, como son fichas de dominó, todo se derrumbó en segundos. Lo que lo hizo tan impresionante no fue solo la altura. Cada capa tenía que estar perfectamente equilibrada. Miles de fichas de dominó debían encajar entre sí para soportar el peso creciente sin volcarse. Una pieza mal colocada y todo se habría derrumbado mucho antes de que se batiera el récord. Y aquí está la parte divertida. No lo construyeron solo para destruirlo. El derrumbe final fue el momento perfecto para provocar la liberación de un mini peluche, porque incluso las acrobacias que rompen récords necesitan algo de estilo. No solo era la torre de dominó más alta jamás construida, sino el rascacielos más frágil de la historia. Cuando Lasse Schaller subió a la cima de un acantilado en Suiza, no había cables, ni refuerzos, ni segundas oportunidades. Frente a las cámaras y a una multitud atónita, saltó desde 59 metros de altura directamente a una piscina especialmente preparada. Eso es más alto que la torre inclinada de Pisa. Y sí, sobrevivió. El salto duró poco más de 3 segundos, pero fueron 3 segundos de caída a más de 120 km por hora, de cabeza en una piscina que debía ser lo suficientemente profunda y tranquila como para absorber el impacto sin romperse los huesos. El margen de error era prácticamente nulo. Schaller es un atleta entrenado y saltador de cañones, pero esto fue algo completamente distinto. Su preparación implicó años de práctica, cálculos y entrenamiento mental. No se trata solo de saltar desde una plataforma alta, sino de luchar contra la gravedad misma. Desde entonces, nadie ha igualado ni superado oficialmente su altura. Y sinceramente, la mayoría de los saltadores ni siquiera lo intentan. A esa velocidad, golpear el agua es como golpear el hormigón. Un grado de desvío y el resultado sería peligroso. Pero Schaller lo logró a la perfección, creando uno de los récords más increíbles jamás establecidos en el mundo de los deportes extremos. Mantener una plancha durante 60 segundos quema. Intenta 5 minutos y estarás en modo de supervivencia de cuerpo completo. Pero Josef Šalek, de Chequia, mantuvo la posición de plancha, espalda plana, codos bloqueados, durante 9 horas, 38 minutos y 47 segundos. Unas imposibles, sin descansos, sin desplomarse, solo pura resistencia. La plancha es uno de los ejercicios de core más brutales que existen. No solo trabaja los abdominales, sino que castiga los hombros, las piernas, los brazos e incluso la mente. La mayoría de la gente se derrumba en minutos. Šalek aguantó casi 10 horas. Eso es más tiempo del que duermen algunas personas. Durante el intento se mantuvo tranquilo, concentrado e increíblemente quieto. Sin cambios, sin trampas. Solo tensión constante de pies a cabeza. Incluso sonrió en algunos momentos, aunque seguro que cada segundo se le hizo eterno. Esta tampoco era la primera vez que batía récords. Šalek entrenó durante meses en silencio, haciendo planchas largas en bosques, montañas e incluso plazas. Cuando el cronómetro finalmente se detuvo, no solo estableció un nuevo estándar, sino que lo lanzó a la estratosfera. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado superarlo. ¿Buscas disciplina? Este récord es disciplina.
Si alguna vez has visto a alguien destrozar un bloque de hormigón con las manos desnudas, probablemente pensaste, impresionante. Ahora multiplica eso por 1174 veces en tan solo 60 segundos y estarás entrando en el mundo de Ali Bhaktepe. Este artista marcial turco estableció el récord mundial Guinness oficial por la mayor cantidad de bloques de hormigón rotos en un solo minuto. No fue una actuación coreografiada ni una puesta en escena para un espectáculo. Esto fue velocidad, potencia y precisión puras, repetidas una y otra vez sin margen de error. El montaje, pilas de bloques alineadas como fichas de dominó destructivas. Cada vez que Bhaktepe bajaba el brazo, otra pila se hacía añicos. Una y otra vez. Cada segundo, unos 9 kilogramos de concreto llegaban a su fin bajo sus golpes. Eso es casi 20 bloqueos cada 5 segundos, sin descansos, sin pestañear. La mayoría de los luchadores entrenan para la precisión o la técnica. Bhaktepe entrenó para el impacto. Sus golpes eran tan rápidos y contundentes que parecían borrosos. Y la mejor parte, cada bloqueo tenía que romperse por completo para contar, sin grietas, sin astillas, solo una destrucción limpia. Este récord es uno de esos que son una locura en el papel y aún más loca cuando lo ves. El concreto no es blando. Se supone que tus brazos no deben moverse tan rápido, pero Bhaktepe lo hizo parecer casi sin esfuerzo. Es por eso que nadie ha sido capaz de superarlo desde entonces. El listón está demasiado alto y probablemente todavía esté cubierto de polvo. Hay concursos de comida y luego está Joey Chestnut. En 2021 se comió 76 perritos calientes con pan en tan solo 10 minutos. Sin pausas, sin bajar el ritmo. Simplemente movimiento continuo. No fue solo un nuevo récord, fue una exhibición de velocidad, control y habilidad para estirar el estómago que dejó atónito a todo el mundo de la comida competitiva. Para ponerlo en perspectiva, esos son más de 7 perritos calientes por minuto o uno cada 8 segundos, con pan incluido. Intenta masticar un perrito caliente lentamente. Ahora imagina hacerlo casi 80 veces con cámaras grabando y un reloj corriendo. La técnica de Chestnut es increíble. Parte los hot dogs por la mitad, sumerge los panecillos en agua para ablandarlos y usa un movimiento rítmico que ha sido perfeccionado durante años de competencia. Y sí, parece salvaje, pero hay una seria estrategia detrás. Sincronización, respiración, resistencia de la mandíbula, incluso hidratación. No solo comió la mayor cantidad de hot dogs, superó lo que la mayoría creía que el cuerpo humano podía manejar en tan poco tiempo. Este récord se ha mantenido firme desde entonces, con Joey todavía dominando cada competencia que se acerca. Otros lo han intentado, algunos estuvieron cerca, pero nadie ha cruzado la línea de meta de 76 perros. Esta no es solo una cifra descabellada, es una montaña que solo un hombre ha escalado, con manchas de mostaza y todo. Correr una milla en menos de 6 minutos es impresionante por sí solo, pero hacerlo al revés, eso es un nivel superior de rareza y maravilla. Aaron Yoder, un entrenador de atletismo de Kansas, logró algo que casi nadie creía posible. Corrió 1,5 kilómetros hacia atrás en solo 5 minutos y 54,25 segundos. Sí, hacia atrás, toda la distancia, sin dar la vuelta, sin tropiezos, solo un sprint constante y controlado en sentido contrario alrededor de la pista de un instituto. Yoder empezó a correr al revés como una forma de mantenerse activo después de que las lesiones le hicieran doloroso correr hacia adelante. Al principio era solo un método de rehabilitación. Luego se volvió más rápido. Luego se volvió realmente rápido. Finalmente, su ritmo hacia atrás superó el sprint hacia adelante de la mayoría de la gente. Lo que hace que esto sea tan loco es cómo tu cuerpo te lucha todo el tiempo. No puedes ver hacia dónde vas, pierdes el equilibrio, te arden las pantorrillas, tus rodillas lo sienten. Es incómodo, pero Yoder lo hizo suave, eficiente, incluso elegante. Su récord no es solo una curiosidad divertida, es una revelación sobre lo lejos que se puede llevar la coordinación humana. Nadie ha roto su tiempo, y hasta que alguien encuentre una manera de correr con los ojos vendados casi a toda velocidad en reversa, sin tropezar ni perder un paso, este probablemente se mantendrá fijo. Correr hacia adelante es para el resto de nosotros. Yoder demostró que incluso yendo hacia atrás, todavía se puede estar por delante de todos. Caminar sobre piezas de Lego es un fastidio que la mayoría de la gente conoce muy bien. Un pequeño bloque de plástico bajo los pies puede hacer caer de rodillas incluso al adulto más duro. Ahora imagina caminar sobre Legos durante más de 8,9 kilómetros. Casi 14.500 pasos de pura tortura para los pies. Eso es exactamente lo que hizo Salaknip Sonny Molina, de Estados Unidos, cuando estableció el récord de la caminata descalzo con Lego más larga jamás registrada. El intento se llevó a cabo en un camino especialmente acondicionado, lleno de miles de piezas de Lego, sin zapatos, sin frenos, sin puntos blandos. Cada paso tenía que aterrizar en la superficie de plástico irregular y cada metro contaba. Esto no era solo una prueba de tolerancia al dolor, era un brutal maratón de resistencia disfrazado de un desastre de juguete infantil. Molina entrenó durante semanas antes, aumentando poco a poco su tolerancia y ajustando su zancada. Tuvo que encontrar un equilibrio entre velocidad y seguridad y dolor y ritmo. El personal médico lo vigiló durante todo el recorrido para asegurarse de que no se lesionara gravemente los pies. Al final, completó el reto ante la aclamación de los espectadores y los testigos oficiales. El récord no se ha batido desde entonces.
Y sinceramente, ¿quién querría hacerlo? Una cosa es escalar una montaña o correr una maratón, pero caminar descalzo sobre piezas de Lego durante casi 9 kilómetros es una locura única, y le otorga a Molina un lugar entre los récords más inolvidables de todos los tiempos. Está el testarudo y luego está Vispi Kharadi. Este artista marcial indio rompió todas las expectativas y 24 barras de hierro usando solo la frente. En tan solo 60 segundos dobló las barras de metal una a una, estableciendo el récord mundial de la mayor cantidad de barras de hierro dobladas con la cabeza en un solo minuto. Seamos claros, no se trata de alambres endebles ni de utilería. Son barras de hierro gruesas y sólidas que normalmente requerirían herramientas, máquinas o al menos un gran esfuerzo de la parte superior del cuerpo. Pero Vispi no usó brazos ni piernas. Alineó las barras y golpeó cada una con su frente con velocidad, precisión y pura fuerza de voluntad. Cada barra tenía que doblarse con precisión para que contara, sin curvas parciales, sin interrupciones de ritmo. Y todo sucedió frente a una multitud durante un evento en vivo, con los oficiales observando y el tiempo corriendo. El sonido del metal crujiendo bajo su cráneo era como un redoble de tambor, rápido, pesado y casi surrealista. La mayoría dudaría solo de pensar en intentarlo. Pero Vispi convirtió su cabeza en un ariete humano. No solo rompió un récord, sino que redefinió lo que significa la determinación cuando se lleva un casco de hueso. Nadie ha superado su marca. No se trata solo de fuerza, se trata de valentía, tolerancia al dolor y una determinación que roza lo sobrehumano. La fuerza tiene límites. Los músculos ceden, los huesos crujen, pero de alguna manera, Paul Anderson logró desafiar todas las expectativas físicas en una de las hazañas de poder humano más asombrosas jamás registradas. Allá por la década de 1950, en un modesto granero en Georgia, Estados Unidos, Anderson realizó lo que aún se considera el peso más pesado jamás levantado por un ser humano. La asombrosa cifra de 2.840 kilogramos. Sin público, sin publicidad, solo Anderson, una plataforma de madera y una enorme carga de pesas apilada encima. Realizó lo que se conoce como un levantamiento de espalda, de pie debajo de la plataforma con la espalda y las piernas estiradas, y luego impulsándose hacia arriba usando solo las piernas y las caderas. No fue un levantamiento espectacular como el que se ve en los Juegos Olímpicos, pero fue registrado, verificado y presenciado oficialmente por expertos. Nadie lo ha superado desde entonces, ni de cerca. Para ponerlo en perspectiva, ese peso equivale al de una camioneta grande, levantado del suelo por un solo hombre. La fuerza necesaria para hacerlo sin lesionarse es difícil de calcular. La plataforma fue construida a medida, el peso estaba distribuido uniformemente y la técnica de Anderson era impecable. Pero no se equivoquen, no fue un truco. El hombre era así de fuerte. Se convirtió en medallista de oro olímpico y en una leyenda de la fuerza. Incluso hoy, con todas nuestras técnicas de entrenamiento avanzadas y equipo especializado, nadie ha igualado esa cifra. Levantadores de pesas, strongmen y atletas conocen su nombre y todos coinciden en que el récord sigue vigente por una razón. Anderson no solo levantaba metal, rompió el techo de lo que creíamos que un ser humano podía hacer. Su récord no solo es insuperable, es intocable. Eso es todo. ¿Qué récord podrías batir? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.